Ayora. Ayora, que va a celebrar la gran fira al voltant de la miel, el primer corte de miel. Y bueno, qué ambiente que había, qué bueno estaba todo. Nos vamos a Ayora. No hay que parar atendiendo a los clientes. ¿Cómo va la feria, animalísima? Buenos días, pues muy bien. Como siempre, cada año se supera con número de visitantes. Además con gran variedad de miel. Todo. Mieles, propóleo, polen, dulces a base de miel, como son nuestros turrones. ¿Turrón con miel? Claro, por supuesto, de la mejor calidad. Hecho en Gijona, con los mejores obradores de Gijona y nuestro producto. Y pues como cada año pues celebramos durante el primer corte de la miel pues el concurso de platos elaborados con miel. ¿Cuántos hay salados con miel que tienen una pinta? Pillado, creo que hay unos 9 o 10, creo, 9 10, igual que de repostería los mismos. Y en repostería en dulce con miel, por supuesto. Por supuesto, todo tiene que, como ingrediente fundamental, tiene que llevar miel. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde? Del puerto de Sagunto. Del puerto de Sagunto. ¿Ya han venido a Dreda a la feria? Sí, señor. Venimos con autocaravana. Sí, porque nos gusta mucho. Ya Bueno, venimos en la... ¿y a usted qué hace usted con miel? ¿En su casa también gasta la miel? Pues yo gasto muchas cosas con miel porque me gusta la cocina. Sí. Pues mire qué pinta tiene. Hombre, ese de las gambas está para comérselo ya. No me lo diga dos veces. Las amas de Casa Tirur de aquí de Ayora, que están trabajando todas preparando estas tortas con miel. ¿Qué estáis preparando? Preparamos las tortas con miel como todos los años. Antes hacíamos muchas cosas, pero ahora solamente hacemos... Pero si la gente quiere, están ahí cola. Pues hay la cola, que hay veces que son las 12 y estamos haciendo tortas. Bueno, ¿esto qué lleva? ¿Qué lleva? Pues harina, leche, levadura. Leche hay quien no le pone. Sí, es una mezcla de todo, pero están buenísimas. Bueno, ¿qué le ponen? ¿Qué le ponen ahí a la torta? Pues mira que no te lo puedo decir, que es secreto, esto es secreto. Secreto es miel. Miel, azúcar, sal, lo que le apetezca. Mira lo que les apetece. Una fiesta llena de gente, las calles de Ayora están además decoradas, las han pintado, las han arreglado. Es un gran acontecimiento y miles de personas que colaboran y contribuye el buen tiempo que hace, un tiempo casi de verano, y la gran oferta que hay no solo de miel, de muchísimos productos. El alcalde estará contentísimo, ¿no? Muy contento porque la afluencia del público es inmensa, el tiempo nos está respetando. Y la verdad es que con todo el trabajo que lleva esto, prepararlo, tenerlo todo preparado y que la gente responda, es de agradecer. Es que Ayora no se acaba ahora. En cualquier época del año da gusto venir aquí, además tiene una gran infraestructura de casas rurales, para turismo rural. Sí, esto al final es una excusa para que todo el mundo venga a conocernos y luego durante todo el año tengamos un goteo de gente que viene bien para la economía del municipio y lo que más importante, que nos conozcan. El interior de Valencia, el turismo rural, el turismo de interior, que vengan, lo conozcan y disfruten con nosotros, que es una cosa que debemos de vender ya. Bueno, ¿qué os parecen estos platos? Buenísimo, pasa que faltan unos tenedores para poder probarlo. Pero eso es para el jurado. ¿De dónde venís vosotros? De Albacete. ¿Y venís todos los años aquí a Ayora? No, es el primer año. ¿Y qué te ha parecido la feria? Está muy bien, muy completa. Y no podía faltar aquí en el jurado pues toda una institución de la gastronomía que es Pablo. Aquí tenía un gran restaurante, pero ahora lo tiene en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ¿no, Pablo? Sí, señor, ahí estamos, en el meollo de Valencia. ¿Está en el Palau? El Palau de les Arts, en el edificio de la Ópera, en la Ciudad de Ciencias, y tenemos también proyectos nuevos que van a estar muy interesantes. Es decir, que se ha dejado todo para estar hoy aquí en Ayora junto a la gente, a sus vecinos que han preparado estos platos. Pero por supuesto, no podía faltar esta cita y que cada año pues va más. Che, que ha vingut de tots els llocs. ¿O ustedes de dónde vienen? De Pigalla venimos. ¿Y han venido a Drede para esta feria? Sí, a menchar, a menchar. Bueno, ¿y cómo lo estáis pasando? Muy bien. De categoría, eso es especial. Sí, pero habéis comprado ya miel y todo. Todo. Bueno, así, ¿es la primera vez que venís o ya venís? Ya repetí 3 veces. Y aquí elaborando el gazpacho ayorino. Nada de manchego, ayorino. Venga, caldico, caldico. Bueno, ¿qué le ponen? ¿Qué lleva el gazpacho ayorino? El gazpacho lleva pollo, lleva conejo, lleva liebre, lleva perdiz. Ahora están tirando el paloma, caldo. Ahora estamos echando el caldo. Llevamos 2 horas y media de cocción de caldo.
Y nada, ya simplemente los gazpachos. ¿Y la pasta? Y la pasta, pero pasta artesana de casa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahora cociendo? Pues ahora conociéndose unos 20 minuticos, un cuartico de hora, 20 minuticos y están perfectos. Y ahora lo que ponéis también es la carne, ¿no? Como complemento Ahora- a la torta y al caldo y a todo. Ahora la carne. ¿Qué carne estáis poniendo ahí para...? Hay de muchas clases de carne. Hay pollo, hay conejo, hay liebre, hay palomo, hay torcazo, hay muchas clases. Pavo. Bueno, pues ahí está toda la gente impaciente. ¿Y usted de dónde viene? Yo de San Antonio. Desde San Antonio, Avenida Adrede. Adrede, sí. ¿Es la primera vez o viene todos los años? 3 años. Y que no falte el alioli en este gazpacho ayorino, ¿eh? Sí, como todos los años, el alioli. A ver, alioli de complemento. ¿Usted de dónde viene? De Valencia de Castellar. Muy bonito Castellar. Ay, mi amiga Amparo Marín y los Marín. Exacto, sí señora. Y así la Chen, bueno, pues permite del carrer, la animación es extraordinaria. Bueno, ¿está bueno o no el gazpacho? boníssim. Ayorino, mire la cámara. No ha dejado nada, Està molt bo, no, no, Com no, venen sí. vostè? De Carleta. Sant Bernat, i vostè? Igual, la Ribera Alta del Xúquer, de I Carles. bueno, i com està? Com està? De luxe, distingit, boníssim tot, espectacular. Van a repetir. Segurament. I de les tapes, l'embotit, el llom, les llonganisses, boníssim. Vale, ¿cómo va la feria? Bien, muy bien. Aquí estamos, a ver, vamos a probar los productos típicos de aquí. Pero tú todo también eso. comes miel, ¿tú Hombre, te claro, gusta la miel? con la leche todas las mañanas. ¿Sí? Es muy buena, y el propóleo y todo. Da mucha fuerza, mucha vitamina y muy bien. Yo propóleo todo el día, ¿eh? Claro, Todo el sí. día. Y no puede faltar en esta feria, en esta fiesta también el aceite. El aceite de aquí de Ayora, que es muy bueno, además hay muchas variedades. Bueno, el aceite es un cupás de varias variedades de oliva que tenemos en esta zona, en el Valle de Ayora, de cornicabra, al chanclor real, alfafara, que es lo que le da este sabor interior que tenemos. Y luego, pues nuestro aceite, ahora mismo estamos ofreciéndolo en nuestras degustaciones con jamón, con pan tostado con el aceite, y también estamos promocionando junto con la miel. A ver, aquí hacemos detalles porque ahora ya hemos lanzado al tema del envasado de aceites en envases decorativos, en envases pequeños para la restauración. También estamos mandando ya algo al extranjero, estamos empezando a abrirnos puertas. Y no podía faltar aquí también el embutido de Utiel. Esto es... Esto es salchichón de nueces, vamos, buenísimo. riquísimo. Isadora, que es todo un referente en Utiel y que ya está preparando la feria de Utiel del embutido. Ya estamos preparando que del 21 al 23 de octubre tenemos la feria en Utiel. Bueno, y el producto principal, para eso se viene a Ayora, es la miel, la miel. Y aquí hay de todo, no solo los productos de la miel, las últimas variedades, hay hasta cremas de miel, hay hasta gel de miel. De todo, tenemos todo de miel, desde la cosmética hasta para todo. La cosmética, por ejemplo, que es de miel, ¿qué se hace con...? Lleva la jalea real, hay cremas corporales, faciales, jabones, hay serum, hoy en día está champú, el gel, todo. La cosmética prácticamente se utiliza todo y se utiliza mucho el propóleo. Este año la última novedad tenemos el panal, no es prefabricado el que hace, ese lo hace la propia colmena, hace la cera en la tapa de la colmena. Este con su permiso para verlo. Ese, correcto. La abeja hace lo que es la cera, cuando ya no le cabe más miel dentro de la colmena, lo que hace es en la tapa, dentro, fabrica la cera y luego pone la miel dentro. Qué curioso, ¿y esto se utiliza? Eso se mastica, se come, se extrae la miel, luego tiras la cera, es como si fuese un chicle, luego tiras la cera, lo masticas bien y la tiras. Qué curioso, la última novedad.
La enhorabuena Ayora por esa gran cita con la miel, con muchísimos productos. Yo tengo que decir que he venido cargadito porque la miel es lo mejor para la garganta, el propóleo, el polen, que la jalea real va de maravilla.